Uno. Hola, buenos días, bienvenidos a todos. Es muy grato para nosotros tenerlos a ustedes en este nuevo diálogo ya que nos convoca, y en esta ocasión es una mirada de las comercializadoras de energía hacia la descarbonización y la transición energética. En este diálogo van a participar don Luis Vargas, quien es profesor titular del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile, y director de vinculación externa de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la misma universidad. Ha sido miembro del directorio del CEDECSIC y actualmente es miembro del panel de expertos de la Ley General de Servicios Eléctricos. También nos acompaña Vania Toro, que es ingeniero civil electricista en sistemas de potencia de la Universidad de Chile, máster en evaluación y gestión de proyectos de la Universidad Adolfo Ibáñez, y quien ha ejercido docencia en la Universidad de Santiago, y cofundadora y gerente general de MOAC. Anteriormente se ha desempeñado como ingeniera de estudio en la Dirección de Planificación y Desarrollo del CEDECSIC. Y finalmente también nos acompaña Pedro Miquel, quien es ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile. Ha trabajado en Endesa, Chilectra, CNE y diversas empresas consultoras, y desde el año 2006 ejerce como consultor desde la empresa SISTEP, de la cual es socio director, y en la cual ha entregado más de 400 trabajos relativos al sistema eléctrico en Chile. También es profesor de la Cátedra de Planificación de Sistemas Eléctricos de Potencia del Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Chile. El tema que nos convoca hoy día ya es la descarbonización y la transición energética. ¿Ya? Y dentro de los puntos que queremos tratar de dialogar, ¿ya? Evidentemente no resolver, es si podemos y cuándo podemos llegar a la descarbonización. ¿Ya? Desde ACEN estimamos que es un deber, ¿ya? Como sociedad, el ir hacia la descarbonización de nuestra matriz eléctrica, ¿ya? Pero el punto está es cuándo lo podemos lograr y a qué costo también, ¿ya? Tenemos claro que la incorporación de las energías renovables ha permitido bajar los costos de nuestra matriz energética, pero ello ha sido por la conjunción, ¿ya?, de la matriz que existe hoy día, ¿ya?, dentro de la cual está el carbón, está el gas, está, por supuesto, ahora la energía renovable. Y todo esto en el contexto de los problemas, ¿ya?, que hay en Europa. Lo veíamos en nuestro conversatorio anterior, que nos mostraba el aumento de los costos del gas, lo que estaba llevando a que en Europa se estén haciendo grandes compras, ¿ya?, de carbón, e incluso en el mes de julio el Parlamento Europeo ya ha reconocido que la energía nuclear ya como verde, lo mismo que el gas, lo que permite que las empresas reciban subsidios, ¿ya?, para el desarrollo de ese tipo de energía, ¿ya? Entonces, Europa está mostrando un pragmatismo con respecto al avance en la transición energética, y un poco lo que queremos tratar de conversar en esta oportunidad es hasta qué punto ya, nosotros tenemos también que moldarnos a, a la situación, a la coyuntura que tenemos hoy día en el mundo. Para plantear el tema y plantear el tema en general de la descarbonización y el tema de la comercializadora en la descarbonización, vamos a dejar a don Luis Vargas, el profesor Luis Vargas, que nos va a entregar una presentación al respecto. Luis, adelante. Perfecto, muchas gracias por la presentación, Eduardo. Un saludo a todos y a todos los que nos ven y nos verán seguramente en esta virtualidad. Voy a compartir una presentación que preparé y como siempre pasa con las presentaciones, ¿cierto? A mí me pidieron con mucha anticipación prepararla y no sé si con toda la evolución que ha habido en el tiempo, ¿cierto?
sirve a los propósitos, espero que sí. La idea mía era presentarles esto con el objetivo de estimular una conversación y tomar algunos elementos simplemente para tenerlos en cuenta en lo que estamos hablando ahora, que es el diálogo, ¿cierto?, hacia la mirada de las comercializadoras, ¿cierto?, en todo lo que es el tema de la descarbonización y la transición energética. Así que yo voy a partir primero con lo que considero que es una toma de conciencia que tenemos que tener nosotros los ingenieros. Eh, Traigo este hito, que es el 15 de noviembre de 1881, que fue una exposición, la primera internacional que se hizo de electricidad en París. Estuvieron ahí los grandes tenores, ¿cierto? Inventores de la ampolleta, ¿cierto? En fin, del teléfono, incluso se presentó ahí el primer vehículo eléctrico, este de aquí a la izquierda, y una idea una idea extraordinaria que se le ocurrió a alguien de ponerle micrófonos a la ópera y transmitir los sonidos de la ópera a otra sala a 100, 200 metros de distancia, de modo que la gente podía estar en esta sala cómodamente escuchando como si estuviera en la ópera. Digamos, que es una idea que hoy en día, ¿cierto?, está siendo muy explotada por la realidad virtual. En fin, lo que quiero mostrar con esto es que la tecnología la tecnología y la electricidad, la ingeniería eléctrica en particular, ha traído cosas muy buenas, cosas fantásticas que transformó la realidad y la sigue transformando. Pero que también nos hace tomar una responsabilidad. O sea, dado que tenemos tanta influencia en la sociedad, también tenemos responsabilidad sobre eso, ¿ya? Y sobre esto a veces no se habla mucho, o sea, nos gusta mucho decir, hoy somos partícipes de tanto avance tecnológico, etcétera, pero también esto tiene un lado B, ¿ah? Y el lado B, el lado B es el lado de todo el efecto que está produciendo esto en el planeta. Yo entiendo que esto ya es de conocimiento público, yo lo traigo acá simplemente para enfatizar una vez más en lo que estamos, ¿cierto? Esto yo lo tomé del último informe del panel de cambio climático, en el cual tenemos ciertos modelos que ya se han apoderado bastante bien de la dinámica del fenómeno. Y aquí podemos ver que la línea negra, ¿cierto? Esta es la temperatura, el aumento de la temperatura. La línea negra es lo que se ha observado, la evolución que se ha observado, y la línea café acá es la simulación que se hace con los equipos, con todo lo que sabemos. Es bastante creíble, ¿no? O sea, en estos momentos ya casi nadie niega el efecto, ¿cierto?, de la acción humana del CO2 en la atmósfera. Y aquí, como para ver qué hubiera pasado si no hubiéramos tenido acción humana, bueno, esto es lo que hubiera pasado si no hubiéramos tenido acción humana, estaríamos por acá ahora, ¿ya? Entonces, les pongo aquí el 1881, que era el hito que les decía recién, que fue donde se hicieron todos los grandes despliegues. Después lo que hemos hecho es simplemente mejorar eso, ¿cierto?, potenciarlo, optimizarlo. ¿Cómo se ve el despegue, verdad? Entonces, una manera corta de decirlo es que vivimos en el antropoceno, ¿no? ¿Cierto? Así se llama esta nueva era, en que los humanos, y muy especialmente la tecnología, ¿cierto?, pueden influir en las condiciones climáticas en que vivimos. Esa es como más o menos la gran amplia definición de lo que es el antropoceno. O sea, vivimos en un ambiente en el cual nosotros podemos cambiar el clima, en buenas cuentas. Y lo podemos cambiar para bien o lo podemos cambiar para mal. ¿Ya? Y ahora lo estamos cambiando para mal. Entonces eso es algo que tenemos que cambiar drásticamente. Y ya aterrizando un poquito en el sector de energía, el otro elemento que quería mostrarles, ya un estudio de varios años, ¿cierto?, que es un equipo nacional que realiza, ¿cierto?, rutinariamente todos los años un diagnóstico de cómo estamos con las emisiones de CO2. Y aquí podemos ver que estamos ya en una proporción muy importante, ¿cierto? Esto es el aglomerado de todo lo que es energía, transporte, etcétera, y todo tipo de energía, pero igual es 77%, o sea, nosotros somos responsables de, en verdad, una buena parte de este problema. Así que quería comenzar con eso porque yo creo que eso es algo que nos tiene que, de alguna manera, ir permeando en nuestro quehacer y en el quehacer también de las comercializadoras.
como yo no sabía más o menos cuál era la audiencia que íbamos a tener, si muy especializado o no, me voy a permitir decir algunas cosas generales al comienzo para ver si, para que usemos el mismo entendimiento de lo que vamos a hablar. Eh, en todo el mundo, por supuesto, toda la energía eléctrica, ¿cierto?, se genera, después se transmite, ¿cierto?, con un sistema de transmisión, después se distribuye, ¿ya? Y entendemos en general, ¿cierto?, en estas discusiones de la comercialización, que la distribuidora o el rol de distribuir la energía eléctrica es un rol primariamente ingenieril o físico, cuya tarea es llevar la energía, ¿cierto?, a los hogares a través de los distintos medios. Entonces sería todo el trabajo en este caso, de las distribuidoras, ¿cierto?, que están acá en esta zona de acá, de arriba, comprar la energía, ¿cierto?, en cualquier subestación de transformación que haya por acá, ¿cierto?, de los generadores, y distribuirla físicamente, o sea, sería la encargada física de la parte ingenieril, por decirlo así, para definir el lenguaje en esta conversación, simplemente. Y las empresas encargadas de vender la energía, de hacer todo lo que es la facturación, de ver todo lo que son todo el trámite, ¿cierto?, de mandar las boletas y recogerlas, de hacer los pagos, en fin, todo eso comercializadora. Entonces, esta es más o menos una cuestión esta separación es una cuestión que existe un consenso en el mundo académico que partió desde, no sé, partió el siglo pasado, en verdad, ya hace mucho tiempo, ¿cierto?, con Hogan y otros grandes próceres del sector. Entonces, ¿qué hace un comercializador? Bueno, un comercializador lo que hace simplemente se dedica a encontrar los mejores precios de energía para los clientes. Eso es ponerlo bien simple, ¿cierto? Tiene otros elementos, pero eso ahí básicamente yo voy, converso con los clientes, les digo, mira, yo puedo conseguirte buenos precios, me dicen, ok, ¿cierto? Consigo hartos de esto y voy después y negocio con los proveedores y les digo, oye, ¿sabe qué? Tengo, mire, 100 clientes o más, ¿qué precio me da? Entonces, se cierra el trato, digamos, y se consigue el mejor valor. La estructura típica que tiene esto en el desarrollo de la industria es que esto fue desarrollado conjuntamente por una misma empresa, que le llamamos distribuidora. Nosotros en los albores, ¿cierto? Si, de nuevo, el siglo pasado, que sé yo, hace mucho tiempo, teníamos a Chile Extra, ¿cierto?, que estaba totalmente integrada en aquella época con la generación, pero en fin era la encargada de hacer las dos cosas. Todavía en el mundo sigue esta tendencia y existen otros países en los cuales se han separado estos negocios. Entonces, los comercializadores, conviene decirlo, necesitan conocer qué está pasando con los mercados, ¿cierto? Para hacer bien esta labor comercial que tienen. Y un buen comercializador de energía entonces tiene que ser alguien que busca buenos contratos, no solo de electricidad, también de gas, ¿cierto? Y otras fuentes de energía. En fin, para ir avanzando un poco, que el comercializador entonces es alguien que trata con el consumo, ¿ya? Es alguien que está acá, ¿cierto? Y que realiza la labor comercial. Y la distribuidora sería la parte física, ¿ya? Entonces, la tecnología ha permitido, ¿cierto?, que esto tenga bastante impulso y se puede hacer, en realidad. Ahora tenemos la capacidad para hacerlo. De hecho, los mercados desregulados ofrecen una gran posibilidad para que esto se propague, ¿cierto? Y que esto se enlace con otros desarrollos, por ejemplo, con la energía renovable, instalando paneles solares en los techos, parques eólicos, en fin, microredes comunitarias. Todo esto, en definitiva, ahora es posible de aunar, ¿cierto? Y de enlazar con esta idea del comercializador. Voy a avanzar entonces hacia el marco normativo. Yo lo que he visto de nuestra regulación es que en realidad nosotros en Chile no tenemos una descripción de la comercialización como un agente en sí. No está identificado probablemente. Contrariamente, por ejemplo, me visité hace poco la ley española, ¿cierto?, en donde hay una definición muy clara y precisa de qué es lo que es un comercializador, ¿cierto?
Bueno, son aquellas sociedades mercantiles que se dedican, ¿cierto?, a comercializar la energía. Ahí está la definición, no la voy a repetir. Eh, lo que sí quería comentar un poco era otras cosas que tiene este caso español y que también nos permiten hablar de otras posibilidades. Por ejemplo, uno de los objetivos es el uso racional de la energía, y esto habla un montón de ámbitos de acción para las comercializadoras, que no solo se dedican ahora a la parte de complemento de la energía, sino que también pueden, por ejemplo, ellos ofertar equipos que mejoren el uso racional de la energía, pueden intervenir los consumos, en fin, pueden hacer un montón de acciones que propendan al uso racional de la energía. Y lo otro que quería destacar acá también es que ellos tienen que informar a sus clientes acerca del origen de la energía suministrada. Esto es muy importante porque permite, ¿cierto?, que el comercializador le diga a la gente que yo te estoy vendiendo, por ejemplo, energía renovable, o te estoy vendiendo energía que viene del petróleo, del carbón, etcétera. Y ahí la gente sabrá qué medidas tomar y cuáles serían las implicancias. Eh, en Chile nosotros, me gusta poner esto porque siempre las licitaciones, yo sé que la gente que está muy metida en el sector conoce muy bien esto, pero a partir, ¿cierto?, del 2013, más o menos se ve una caída del precio promedio ostensible y que va aparejado también con un aumento de las energías renovables que han sido capaces de competir, ¿cierto?, y ofrecer precios muy apropiados para la generación de energía eléctrica. Y aquí se ve también otro cuadro en el cual se ve un aumento sustancial de la energía renovable aquí, que en este caso, en el caso chileno, por ejemplo, que es lo que estoy mostrando ahora, es básicamente solar y eólica, ¿cierto? Entonces, enlazado con lo anterior, ¿cierto? Esta capacidad de información permitiría informar, por ejemplo, desde dónde yo estoy comprando la energía. Otro de los elementos que me llamaron la atención es que las empresas comercializadoras también tienen acceso a las redes de transporte y distribución en forma reglamentaria, ¿cierto? Actúan como sujetos de mercado, o sea, existen propiamente tal, y contratan la adquisición y venta de energía eléctrica, está todo estipulado, como pueden ver ustedes. Y lo otro más interesante también que pueden exigir que los equipos de medida de los usuarios reúnan condiciones técnicas y de seguridad, verificar los equipos. Esto es muy importante porque aquí se desarrolla la facturación, ¿cierto?, de la energía. Entonces tienen una amplia cobertura en la normativa española, ¿cierto? Son reconocidos y tienen buen elemento. Tienen bien estipulado cada una de sus funciones. Pero no solo de demanda puede hablar las comercializadoras, sino que aquí también hay un ejemplo que lo tomé de un paper bastante antiguo, en verdad, del 2011, estamos hablando hace 10 años atrás, 11 años atrás, en el cual se concebía el broker, el comercializador, no solo como un elemento que sea capaz de juntar demanda y después ir a negociar precios, sino que puede hacer exactamente lo contrario, puede juntar generación de energía de muchas fuentes, en este caso redes distribuidas de energía solar, de paneles, pequeñas turbinas, etcétera, sí, incluso sistemas de almacenamiento, puede juntarlos todos y él ir a vender esa energía. También puede hacer eso. Entonces, en ese caso hay una bidireccionalidad de la labor de las comercializadoras que también es posible explorar y que puede ser muy interesante para el despliegue de la energía distribuida, ¿cierto? La generación distribuida que está tan en boga últimamente en el mundo, ¿cierto? Con la proliferación de las microredes, en fin. Entonces, y con esto quiero ir cerrando, el desafío de la descarbonización, ¿cierto? Un desafío gigantesco. En el caso nuestro en Chile, después de una larga discusión, lo hemos entendido como el retiro de centrales a carbón, como el aumento sustancial de energías renovables, ¿cierto? El aumento que también en base a energías renovables nos puede proveer la energía, la generación distribuida y la electrificación del transporte, ¿cierto? Y por supuesto ahí se abre también en algún futuro la capacidad de que las baterías no solo sirvan para almacenar o para sacar energía de la red, sino que también para venderla y, ¿por qué no?, en algún momento que les convenga. Y en todas estas labores yo veo que los comercializadores pueden ayudar a completar o a acelerar los cambios. Y con esto cumplo mis 15 minutos, así que lo voy a dejar aquí por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Y ahora pasaríamos a la parte de conversación.
¿ya? Y objeto solamente de abrir el debate, ¿ya? La primera pregunta que tenemos es que se ha señalado que el retiro total de las centrales a carbón debería ser para el año 2040. ¿Ya? Incluso hay voces que plantean que el año límite debería ser el 2030. ¿Ya? Y más allá también hay otras que dicen que en algún momento no deberíamos estar usando ningún tipo de combustibles fósiles. Pero quedémonos con primero con esta meta del 2040. ¿Ya? ¿Es posible lograr el retiro de todas las centrales a carbón para el año 2040? ¿Ya? Y ¿este retiro tendría impacto en los costos marginales? Ahora, para llegar a esta meta del 240, ¿existen las tecnologías habilitantes a costos razonables para cumplir esa meta? Y finalmente, ¿sería posible cambiar esa fecha límite del 2040 al 2030? Eh, Dejo a Pedro ahí para que empiece y después Vania y para que cierre ahí Luis. Okay. Muchas gracias por la invitación. Este es uno de los temas que me fascina y me voy a tomar la libertad de mostrar las cosas antes de responder la pregunta, que lo voy a hacer de otro punto de vista. Yo siempre me pregunto para cuán rápido tiene que ir Chile, porque estoy diciendo tiene que ir Chile o no puede ir Chile, mirar el contexto donde estamos. El contexto es el planeta, ¿sí? Las cifras recientes, estas son del 2020, hablan de que el mundo emitió 46 millones de kilotoneladas de CO2 equivalentes. ¿Ah? China se hizo cargo de 12,5 millones, Estados Unidos se hizo cargo de 6 millones, la OCDE se hizo cargo de 14 millones, y después Rusia, China, cerca de 3 millones cada uno, Japón con 1 millón, Brasil con 1 millón y Chile con 113.000. ¿Para qué saqué tantos números? Para decir que no importa lo rápido que vayamos nosotros, podemos querer pasar a cero mañana en la mañana, ¿sí? Y si lo pudiéramos hacer y a cualquier costo, no moveríamos ninguna aguja. ¿Ah? Porque lo que no hagan los chinos o la decisión que tomaron los alemanes, por ejemplo, los alemanes emiten como 800.000 toneladas de CO2 de toneladas al año. ¿Ya? Lo que ellos hacen puede anular todo lo que nosotros quisiéramos hacer de un plumazo. Eso no quiere decir, en mi opinión, que nosotros no tengamos que cumplir con nuestro deber, porque estamos en un desafío de subsistencia de la humanidad, a final de cuentas, ¿sí? Si nos equivocamos mucho, la vamos a pasar muy mal, y más que nosotros, que aquí yo estoy viendo a 3 de 5 que ya somos mayores, nuestros hijos y nuestros nietos lo van a pasar muy, muy, muy mal, ¿ok? Pero eso me da pie a mí para decir que Chile, dado incluso su distribución de recursos naturales renovables, estoy hablando de energía eléctrica, de fuentes primarias para traducirla en energía eléctrica, nosotros tenemos la exquisita oportunidad de explotar y utilizar racionalmente todos esos recursos, pero a un timing que no genere distorsiones importantes. Y ahora voy a tratar de responder un poco la pregunta que nos plantea, ¿cierto? El 2030 o el 2040, ¿cuál es la fecha? Yo digo que ojalá pudiéramos alcanzarla lo antes posible, ¿ok? El tema es que si nosotros nos planteamos sacar todas las centrales de carbón de aquí, incluso en el Senado se habló sacarle el 2025, ¿cierto? Algunos lo recuerdan. Si nosotros planteamos eso, al final del día vamos a tener que enfrentar dos temas muy grandes. ¿Ah? El primer tema es cuánto nos va a costar económicamente hacer eso, y lo más importante para los ingenieros, que no lo más importante para los demás, ¿cierto? Es si los sistemas eléctricos pueden funcionar sacando todas las centrales de carbón mañana por la mañana. Y yo creo que existe un relativo consenso de que nosotros no podemos retirar 5.000 megawatts de generación a carbón y pretender que el sistema eléctrico funcione las 24 horas del día sin reemplazarlo a las horas que no hay ni viento ni sol por una generación equivalente. Se habla del diésel, se habla del gas. El diésel contamina tanto como el carbón. El gas contamina solo el 60%, pero no hay capacidad instalada para hacer eso. Cuento corto, en mi opinión, sí se puede hacer,
pero la velocidad es algo muy complejo. Y la otra parte, que es que si existen las tecnologías habilitantes, sí, pero las tecnologías habilitantes que tenemos nosotros no son la transformación de los recursos primarios en electricidad, sino que tenemos que pensar en cómo almacenamos la energía renovable, que la podemos transformar, el sol y el viento lo podemos transformar en electricidad mucho más allá que la demanda en las horas que están presentes esos recursos. Y para reemplazar las máquinas síncronas de carbono o a lo que sea, al final del día necesitamos almacenar esa energía y poderla usar en sustitución de lo otro. El tema ahí, dos variables, y con esto termino. La primera, la primera variable es el costo de hacer lo que yo acabo de decir. Al día de hoy, por suerte, y yo diría, y veo con mucho optimismo, que incluso acá en el país, ya existe a costo de mercado centrales fotovoltaicas con sistemas de almacenamiento, por ejemplo. En Australia, los australianos se han propuesto de aquí al 2030 poner un 100% de uso de energía solar con sistemas de almacenamiento, y reemplazar todas las fuentes de carbón. ¿Okay? Eso lo van a poder, la tecnología lo va a permitir y el costo también. ¿Sí? El otro tema que tiene Chile, y que no es menor, son los sistemas de transmisión. Para hacer lo que yo estoy diciendo, Chile tiene que tener un sistema de transmisión robusto desde el norte hasta el centro y desde el sur hasta el centro. Y ambas cosas son bastante laboriosas, y la del sur hacia el centro más bien más difícil el día de hoy, en mi opinión, que la del norte hacia el centro. Eso. Gracias, Pedro. Vani. ¿Sigo yo, Eduardo? Sí, Vani. Ya, perfecto. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que señala Pedro. En realidad, hoy en día estamos frente a una crisis climática y a todos nos corresponde hacernos cargo en nuestra proporción. O sea, por mucho que nosotros tengamos poca participación en estas toneladas de CO2 equivalente, tenemos que ser partícipes en esa proporción. Y lo importante es que lleguemos a la meta. Ojalá podamos llegar primero, llegar lo antes posible, pero en el camino no nos podemos perder y llegar a contrasentidos que nos hagan incluso retroceder. Por ejemplo, hoy en día el retiro de las centrales a carbón nos está haciendo llegar a generar y reemplazar su generación con centrales diésel, que si bien emiten menos toneladas de dióxido de carbono por cada mega producido que las centrales de carbón, igualmente tienen un aporte importante y tienen un costo muy elevado. No nos debemos perder entonces en ese camino. Respecto de la pregunta que tú señalabas, ¿qué pasaría con los costos? Efectivamente, este proceso de transición, al menos en ese camino, el reemplazo lógico que se ve es generar esta energía de las centrales carboneras con centrales GNL, que tienen un costo variable de operación un poco más elevado, por lo tanto, efectivamente los costos marginales debiesen subir en el camino, en el intertanto. Ahora, para poder llegar a esta meta de descarbonizar, hay estudios, hay varios estudios por ahí que desde el punto de vista técnico, operativamente, es factible, ¿ya? Pero debemos conciliar en el fondo lo que pasa ahí con la estabilidad del sistema, porque en el fondo estas centrales a carbón no aportan solo en lo que es la generación variable y en poder coincidir las horas de demanda con la generación del sistema, sino que también aportan en temas técnicos relacionados a la estabilidad. Entonces ahí tenemos que trabajar en tecnologías como por ejemplo el almacenamiento, que son tecnologías habilitantes, donde hoy en día existen a costos relativamente convenientes, pero tenemos que trabajar en la normativa, porque estos sistemas no se pagan por un solo servicio. ¿Ya? Tenemos que ser capaces de reconocer los incentivos y los aportes reales que tienen este tipo de tecnologías, por ejemplo, en cuanto a la participación y remuneración de servicios complementarios que prestan, en cuanto a los cargos de potencia también que pueden prestar, temas de arbitraje, que hoy en día no está tan claro, tan definido. Por ejemplo, si las baterías standalone pueden trabajar en el arbitraje de energía. ¿Ya? Y en el fondo también un tema súper importante que suele dejarse un poco de lado es el aporte que hace este proceso de descarbonización, la gestión de la demanda. Cómo la demanda es capaz de participar en estos procesos y de alguna manera recibir las señales de los costos que tiene operar estas centrales que no están disponibles en los horarios típicos que la demanda lo requiere. Tenemos que conciliar
que en el fondo los consumidores de alguna manera hagan un nexo con la operación real del sistema y puedan seguir las señales y adecuarse con tecnología. ¿Ya? Otro tema súper relevante que, bueno, para sacar estas centrales a carbón, estos 5.000 megas, por ahí hay estudios que indican que se requieren más de 23.000 gigawatt hora de energía solar y eólica, junto con almacenamiento, y ahí uno de los desafíos es territorial, porque para poder instalar esta cantidad tenemos desafíos en cuanto al incentivo a la inversión, por un lado, ¿no es cierto?, que realmente aparezcan estas centrales que reemplacen y puedan incorporarse al sistema, pero la cantidad de hectáreas que requiere instalar este nivel de potencia va a ser un desafío territorial inmenso, donde hoy en día ya vemos cierto nivel de oposición, incluso a proyectos renovables. Entonces ahí tenemos que trabajar en lo que es a comunicación, a los beneficios de este tipo de centrales, a trabajo en políticas públicas. Y con eso creo que no se me quedan, eran como 3 preguntas, creo que las abarqué todas. Sí, sí. Gracias, Dania. Luis. Sí, yo, a ver, claro, quería partir respondiéndote que sí, que se puede, al tiro. Sí. Lo que pasa es que yo creo que tanto Pedro como Vania tienen razón, en el sentido de que una cosa es si técnicamente podemos. Primero voy a abordar eso. Efectivamente podemos. O sea, Chile tiene un montón de tecnología, o sea, de recursos que le podrían dar fortaleza y estabilidad, como dice la inercia, como dice Vania, y un montón de servicios complementarios. Por ejemplo, te voy a nombrar 2 nomás: la geotermia y la generación de energía solar comprimida, digamos, o termosolar, que se le llama ahora. Eh, Son 2 fuentes renovables, ¿cierto? En el caso de la geotermia, en otro caso del solar, que efectivamente pueden sin ningún problema reemplazar a todas las labores que realizan hoy en día las centrales térmicas de carbón, incluso las de gas, que podemos llegar a tener 0 emisiones. O sea, de que se puede, se puede. ¿Ya? Ese no es el problema. El problema, yo creo que es cómo nos movemos de este sistema actual que tenemos ahora, con esta regulación, con estas leyes, hacia ese otro sistema. Y ese es un tremendo desafío regulatorio. Por supuesto, si mantenemos las reglas del juego como están ahora, pasa lo que estamos viendo que pasa. Van a seguir entrando seguramente energía eólica, energía fotovoltaica, ¿cierto? Con mucha fuerza, que son las más competitivas. Por ahí algunos proyectos de almacenamiento, ¿cierto? Ya vimos ya que le dieron el ok a un BES hace poquito. Pero, en fin, lo que quiero decir con esto es que son 2 cosas distintas. Una cosa es si podemos, y la respuesta es sí, sí podemos. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para lograr eso? Bueno, esa es otra pregunta. Y ese tema de la transición energética, ¿ya? Y yo creo que ese es un tema que es un desafío gigantesco. Si realmente queremos movernos a donde sí podemos, bueno, tenemos que estar dispuestos a hacer un montón de cambios. Y cambios rápidos. Así que esa sería no quiero monopolizar más el tiempo, me di 3 minutos a mí para hablar, así que no voy a dejarlo ahí. En todo caso, por favor, siéntanse libres de intervenir en cualquier momento. Esto es un conversatorio, esa es la idea, ¿ya? Y antes de pasar a las preguntas que teníamos consideradas, a mí me gustaría ahí ahondar un poco en lo que han señalado, ¿ya? Ahí recién el profesor Vargas señalaba que para reemplazar la inercia teníamos la geotermia y teníamos los proyectos termosolares. Entonces, ahí me surge la interrogante, la geotermia, ¿ya? Cuesta desarrollarla, ¿ya? He en varias presentaciones referente a ello y han señalado lo complicado que es la exploración. La geotermia normalmente está alejada de los sistemas de transmisión, ¿ya? O sea, técnicamente es factible, pero económicamente ¿ya? Es complicado. Termosolar, hemos visto que los costos han ido bajando en forma importante, ¿ya? No tengo la cifra conmigo, ¿ya? Pero estarían siendo competitivos en el rango alto,
¿ya? Con el resto de las tecnologías. Entonces, si uno dice, bueno, puedo reemplazarlo con este tipo de tecnología que efectivamente existen, no implica esto un aumento en los costos, y yo hago, o sea, hago énfasis en el tema de los costos, porque en los comercializadores nos debemos a nuestros usuarios. O sea, hoy día los comercializadores estamos enfocados en la pequeña y mediana empresa, ¿ya? Y entonces, el lograr, ¿ya? Esta transición de, eh, del carbón a otras tecnologías, pero a un costo que pueda ser complicado para la industria, nos preocupa, ¿ya? Entonces, por eso es que me gustaría recalcar ese punto. Y otro tema que señaló el profesor Vargas es que son necesarios cambios en la regulación para lograr una buena transición, ¿ya? O sea, a lo mejor si pudieras ahondar un poquito en ese tema también sería interesante, ¿ya? Porque, y de ahí me tomo lo que dijo Pedro, ya que en Australia las nuevas centrales fotovoltaicas no son centrales fotovoltaicas, Sí. sino que son centrales de generación en las cuales tienen sistemas de acumulación usando batería. O sea, ya funciona más como una central convencional, en que las centrales convencionales, sin ponerle ningún tipo de adjetivo, tienen un sistema que se encarga de transformar una energía primaria, ya energía eléctrica, pero que tienen el sistema de almacenamiento al lado. ¿Ya? Ya Eduardo, sea un estanque de gas, ya sea un embalse, ya sea una reserva de carbón, ¿ya? Entonces, ahí me surgen esas interrogantes en la cabeza. okay. Pedro tiene la mano Sí, levantada, tú así le que dejamos a ofreciste la Pedro palabra. primero. Ah, bueno, ok, gracias. Yo te iba a decir, después de Luis, dame la pasada a mí, como gustes. Mira, aquí ya están todas las piezas puestas para que conversemos de detalle, ¿eh? Lo primero, voy a ir por el lado técnico. Los sistemas eléctricos en general son sustentados de corriente alterna por máquinas síncronas. Las máquinas síncronas son máquinas rotatorias que a final de cuentas son capaces de transformar un recurso primario en electricidad, y el control de todo el proceso está en el acopio del recurso primario. El embalse, la pila de carbón, la tubería de gas, lo que tú quieras, ¿eh? Y eso también aplica para las CSP, tal cual lo dijo Luis, ¿ok? Y la inercia y los niveles de cortocircuito y todas esas cosas son producto de la tecnología que ocupamos en corriente alterna, y en particular la seguridad del sistema, que es la estabilidad, es un proceso de electromecánico, no es un proceso eléctrico en sí, ¿eh? Es un proceso de la dinámica, de la transformación, y que las máquinas eléctricas puedan mantenerse, que son rotatorias, pueden mantenerse funcionando. Ahora, si uno se pregunta, ¿y las baterías y las centrales fotovoltaicas, las centrales eólicas qué? Voy a partir por las baterías primero. Primero, las baterías se pueden usar standalone, ¿sí? Como dijo Vania, y ahí el cambio que hay que hacer en el marco regulatorio, etcétera, etcétera, que se ha ido avanzando mucho en Chile, es bastante grande. Pero si uno mira las cosas desde otro punto de vista, que es lo que tú dijiste recién, Eduardo, uno puede pescar una central fotovoltaica y poner un sistema de almacenamiento, ¿ya? Y la planta fotovoltaica puede entregar energía al mercado, y otra parte de la planta fotovoltaica almacenarlo. Cuento corto, uno puede replicar el proceso de tomar la fuente natural y transformarla en electricidad y hacer un delivery al mercado. ¿Cómo reemplazamos entonces los otros dos problemas? Los niveles de cortocircuito, que ya me voy a referir a ellos, y el tema de la reserva, que a final de cuentas no es más que energía de reserva, que energía cinética, que se transforma rápidamente en potencia eléctrica con máquinas estáticas, ¿eh? Una máquina estática es un panel fotovoltaico con un sistema de almacenamiento. Bueno, y la respuesta es súper simple. Es con un sistema inversor, que es la salida de la parte continua alterna, ¿cierto? En forma inteligente. Hoy día las plantas modernas tienen inversores grid conforming que son capaces de entregar todas las variables que entrega una máquina síncrona convencional, es decir, una máquina
con sistema de almacenamiento, más paneles, puede prestar todos los servicios complementarios que a uno se le ocurra. Y discutamos un ratito lo de la inercia, que a los ingenieros eléctricos es como el santo grial de la historia. La inercia, a final de cuentas, no es más que un reflejo de una cantidad de energía que hay que inyectar o retirar rápidamente un sistema para que el sistema se comporte en forma dinámicamente estable. Bueno, con un adecuado sistema de control en los inversores y con energía almacenada en las baterías, se puede hacer exactamente lo mismo y muchísimo más rápido que lo que hacen las máquinas síncronas. De hecho eso, y aquí concluyo, en mi opinión, si eso ya sé que es técnicamente viable y que hoy día está siendo económicamente viable, yo soy de aquellos que dicen que poner, voy a simplificar mucho la cosa tal vez, una planta fotovoltaica o una planta eólica con un sistema de almacenamiento de batería todo integrado, no es otra cosa que replicar una máquina síncrona, como pudiera ser una central hidráulica pasada o una central hidráulica de embalse. Y desde esa perspectiva no habría que hacer ningún cambio en el marco regulatorio. Ninguna. ¿Me entienden? Solo en ese ámbito. ¿Ah? Vuelvo a tomar lo que dijo Vania, que es muy importante, pero las baterías pueden hacer eso en forma autónoma. Y ahí lo pueden hacer tan bien como con máquinas síncronas o en forma independiente. Y ahí sí que hay que hacer hartas cosas para que eso funcione en forma comunitaria y armónica con lo demás. Eso. Luis, ¿tú quieres? Sí, yo agradezco que Pedro haya hecho una explicación. Yo no sé si yo podría haberlo explicado también como lo explicó él, el tema de la inercia. Efectivamente, yo creo que ahora hay tecnología. Él lo nombró, lo ilustró muy bien el tema, ¿cierto?, de esto del control, ¿cierto?, de la electrónica de potencia que tenemos hoy en día, pero también los modos de operación que tienen las centrales eólicas y las centrales solares también. ¿Ah? Así que sí, o sea, está la solución técnica también ahí que se puede sumar a a los otros dos que yo ya dije. Pero me gustaría reflexionar un poquito sobre algo que preguntaste tú, Eduardo, en el sentido de los precios y en el sentido de la viabilidad. Yo creo que ya soy viejo lo suficiente como para darme cuenta que en realidad nosotros los humanos siempre encontramos las razones para hacer lo que queremos, ¿no? Cuando nos decidimos, ¿no? Si nos decidimos movernos a un lado, vamos a encontrar la razón y vamos a encontrar la tecnología y lo vamos a hacer. ¿Ya? Yo creo que esa convicción es la que yo creo que nos falta todavía. ¿Ah? Y yo creo que todavía nos falta esa convicción, movernos con todo en esa dirección. Y cuando cuando la tengamos, efectivamente van a aparecer todas las soluciones que yo he dicho, que Pedro y que Vania también nombró ahí en tema sobre todo en el tema de las baterías, por supuesto. Son tecnologías que por lo demás, ¿cierto?, a nivel, a la escala nuestra del sistema de potencia, son nuevas todavía, por supuesto, no, o sea, son nuevas en el sentido de que no hay un despliegue masivo. La tecnología se conoce, por supuesto, hace un montón de tiempo, pero masivamente, ¿cierto? El primer experimento que tuvimos nosotros con AES Gener en su momento, ¿cierto?, con el BES del Norte, pero sí, están. Pero yo creo que me gustaría insistir más en lo otro. ¿Ah? Soluciones hay, lo que tenemos que tener es convicción. Y ahí, efectivamente, el tema del precio. Sí, puede que salga más, efectivamente. Puede que haya un aumento, pero también puede que haya una voluntad ciudadana generalizada de aceptar eso, de que es así. Eso por un lado. Y por otro lado, incluso ahora los precios no son tan bajos, o sea, con todo lo que estamos viendo, digamos, igual los precios ahora, en este minuto, no son precios bajos. Entonces, yo sé que los procesos de licitación, ¿cierto?, que tenemos ahora, el marco regulatorio que tenemos en este minuto, donde se compite por precio, etcétera, ¿cierto?, las más competitivas son las que por supuesto llevan la delantera, y estamos, lo que todos conocemos, ¿cierto?, las solares, en fin, eólicas. Pero también uno podría, por ejemplo, así en términos regulatorios, pensando solamente en la punta de mi cabeza, no sé, en otros países se hacen, por ejemplo, el gobierno dice, ya, yo quiero desarrollar energía geotermia y hago una licitación paralela, por ejemplo, y digo, ya, quiero licitar, no sé cuánto de energía geotérmica, hagan su apuesta, muéstrenme la mejor alternativa. Eso
un elemento nomás que podría tener el regulador, pero hay varios, digamos. Yo no soy experto en regulación, así que no voy a atribuir aquí cuál es la mejor manera. Seguramente hay gente más capacitada que yo para diseñar eso, digamos, pero de que existen, existen. Eso. Gracias, Luis. Antes de darle el paso a Vania, ¿ya? Que desde la audiencia nos han llegado algunos comentarios referentes precisamente al tema de los precios. ¿Ya? Incluso señalan que hay contratos de clientes libres que están venciendo y que no habría oferta en el mercado para estos clientes. ¿Ya? Y entendería que eso es derivado de los costos que está produciendo, que está existiendo hoy día en la energía. ¿Ya? O sea, no es un tema que no sea relevante, ¿ya? Para los tomadores, para la demanda, que al final es el que lo paga todo. ¿Ya? Entonces, con ese pequeño ahí paréntesis, me gustaría dejar la palabra a Vania. Sí, gracias, Eduardo. Mira, en el fondo los costos que tiene el sistema, el costo marginal que tiene el sistema, es una señal de largo plazo que también es aplicable a los clientes. Hoy en día, efectivamente, estamos ante una crisis respecto a los precios, hay baja disponibilidad de agua, hemos tenido un poco más de lluvia, pero todavía estamos bajos, el costo de combustible está muy caro, y ese problema no solo lo ve hoy en día el mercado libre, sino que también el regulado, y parte de eso es lo que pasó en las licitaciones, donde tuvimos un 15% nomás de adjudicación del proceso. Pero yo quería poner, en continuación con lo que estábamos hablando anteriormente, el foco en que ya sabemos que existe la tecnología habilitante, lo podemos hacer con estas centrales renovables, más baterías, pero ¿cómo logramos habilitar que el mercado se mueva hacia poner estas inversiones? ¿Ya? Y por ahí hay muchas voces que dicen, mira, la única manera de hacer esto es con estas licitaciones reguladas que permiten las inversiones de largo plazo. ¿Ya? Y ahí yo creo que si queremos transicionar, tenemos que pensar en hacer las cosas distintas. No podemos seguir haciendo lo mismo que veníamos haciendo antes si queremos llegar a un punto distinto. Y ahí el rol del comercializador yo creo que es clave en 2 puntos. El primero de ellos tiene que ver con que efectivamente el comercializador de energía, si es un habilitante del desarrollo de estas centrales, hoy en día los comercializadores de energía están comprando PPAs directo a las empresas generadoras, incluso en lógicas que son más beneficiosas para estas empresas generadoras, porque no están comprando la energía a una curva plana o semiplana, digamos, en Polpaico, sino que compran directamente curvas de producción en los puntos donde inyectan estas centrales, por lo que les da estabilidad de flujo, que es lo que debiese buscar y lo que busca un generador de energía, un generador mayorista. Y el rol del comercializador aguas abajo es preocuparse de hacer un portafolio, una cartera que sea ad hoc en sus centrales de generación con sus retiros. ¿Ya? Y ahí viene el incentivo, y es donde el comercializador se transforma en un vehículo hacia que el consumidor sea un actor que esté activo en el mercado. Desde el punto de vista, por ejemplo, el comercializador, ¿qué es lo que hace? Tiene un portafolio de generación con distintas tecnologías, distintos niveles de producción que obedecen a la operación real y a los costos del sistema. Los márgenes de los comercializadores son bajos respecto de los volúmenes, y para poder sacar el mayor beneficio de ese margen, tiene que intentar de optimizar de la mejor manera lo que es la producción que tiene horaria con sus retiros. Entonces, esa señal es necesaria en esta búsqueda de optimización, que el comercializador la traspase al cliente. ¿Y cómo lo hace? Con precios diferenciados, ofertando baterías en modelo ESCO, que generan ahorros para el abastecimiento del comercializador hacia su cliente. Esos ahorros son traspasados al cliente, y de esa manera el comercializador es el que se encarga de conectar la operación y los costos reales del sistema con el consumidor, para que se transforme en un prosumidor y efectivamente siga las señales del mercado. Y lo último, que sé que me estoy alargando un poquitito, donde yo creo que hay que preocuparse para hacer que efectivamente este comercializador pueda incentivar estas inversiones en generación más allá de las licitaciones reguladas, que son un poco más estáticas y no permiten esta gestión activa de la demanda, es en la banca. ¿Ya? Porque hoy en día estamos acostumbrados a que la banca haga financiamiento a generadores que tienen grandes activos de generación. El comercializador no tiene activos de generación, sus activos son los clientes. Y por lo tanto, tienen dificultades para acceder al financiamiento, pero yo creo que eso es un tema de madurez del mercado. Por ejemplo, un edificio de family office, ¿ya? Que son estos edificios que tienen clientes que no venden el departamento, sino que lo arriendan, no le piden que le muestre un contrato de arriendo de 20 años para pasar el financiamiento.
Hoy en día la banca tiene que entender que hay una lógica distinta, que un comercializador que tiene 100 clientes, que tiene contratos de 4 años, no quiere decir que no sea un agente estable en el mercado, sino que tiene una cartera que va a ir renovando. Entonces la banca tiene que ser capaz de entender esta lógica y dar financiamiento a los comercializadores. Pero yo creo que es un tema de madurez, que se está dando solo y cada vez está ocurriendo más. Gracias, Vania. Quería llevarlo a otro tema que también Otro tema. mencionó el profesor Vargas ahí en su presentación, ¿ya? Y que se refiere a la generación distribuida, ¿ya? Ya también hay una suerte de consenso, ya que uno de los pilares en la transición energética, ¿ya? Va a ser la generación, o debe ser la generación distribuida. En un diálogo anterior que tuvimos, ¿ya? Se comentó que hay que empoderar a los consumidores para que ellos se puedan beneficiar participando en los mercados, pero que el monopolio de distribución no tiene los mismos incentivos que la comercialización, ni la forma de saber cómo hacer que los consumidores sean más activos, sino que más bien prefieren lo contrario, que consuman menos, que no estén activos y que paguen la cuenta. ¿Ya? Ahí es entre comillas, esto no es mío. No estoy. Ya. ¿Ya? Si esa descripción es acertada, ¿quiénes deberían promover la generación distribuida? ¿Quiénes tienen los incentivos para que los usuarios finales se transformen en prosumidores? Dejo abierto ahí a quien quiera Si quieres hacerse que cargo. si Ya, quieres parto don yo. Mira, Pedro. mira, la verdad es que este es un tema que he estado estudiando bien al detalle aquí en Chile y afuera en los últimos 3 años, y por último, no sé si ustedes se han dado cuenta que yo también estoy participando en ADELAT, justamente en este tema. ¿Ah? Yo veo las cosas de la siguiente forma. El negocio, más bien que el negocio, el rol de las distribuidoras tradicionales son dos. ¿Ah? Primero, transportar electricidad. La segunda cosa es que por historia, y Luis lo definió súper bien cuando estaba haciendo la presentación, toman energía de un lado, la compran y se la venden a su cartera de clientes. Y eso nos llevó a una historia que lleva un siglo y en distintos países de la región todavía está completamente vigente, en que la distribuidora es dueña de la red de transporte y además es dueña de la cartera de clientes, y esos son todos los incentivos que tiene. Ahora, cuando tú te metís en las platas con los cuales las ganancias que pueden obtener las compañías distribuidoras con ese modelo de negocio tradicional, uno se da cuenta que el 70, el 80% viene del lado de los fierros. Y en teoría, ¿cierto? En teoría económica, las compañías distribuidoras deben ganar cero por la comercialización de energía. ¿Sí? Eso es en teoría. Hay alguna ganancia, pero entre el suma y resta, el balance de los fierros versus la comercialización con el negocio tradicional es todo a favor de los fierros. Entonces, si uno dice, bueno, ¿y qué tengo que hacer yo para que esto cambie? Porque va a tener que cambiar. Todos estamos de acuerdo que tiene que cambiar, y un cambio dramático. Yo digo que lo primero que hay que hacer es separar los dos roles. El rol de los fierros, del desarrollo de la infraestructura de la redistribución, la continuidad de servicio y todas las reglas de calidad que le podamos pedir a la redistribución van a tener que ser reguladas por la autoridad en base a normas, y como el tema es un monopolio territorial, al final de cuentas también con tarifas reguladas. Pero eso no quita que en el otro segmento se pueda abrir completamente el asunto y puedan participar a los que puedan y los que quieran. ¿Ah? ¿Y a qué me refiero con eso? Si tú separas eso, aparece en la competencia en el abastecimiento del cliente a la demanda, ya sea el abastecimiento propio, entrega de excedentes, el peer-to-peer, los PMGD, lo que se nos ocurra. Pero falta algo. ¿Ah? Y falta algo que es importante, y están hoy día en nuestro reglamento, yo diría que están también casi terminados en algunas de nuestras normas, que es que el hecho que la distribución hay que concebirla ahora no como infraestructura de redes, también hay que concebirla como infraestructura de comunicación e intercambio de información. Y ahí me voy a ir al modelo español que habló Luis. Los españoles, a final de cuentas, no son tan desarrollados como son el resto del mundo mundial, ¿sí? Y hay ciertas cosas que no las siguen en el mismo paso que las siguen los ingleses o las siguen los norteamericanos. Entonces los españoles fueron muy sabios. Pescaron toda la infraestructura de ICT, comunicación, telecomunicaciones, información, y las pusieron como infraestructura en las compañías distribuidoras.
y abrieron el mercado, y a los medidores, y al poner los medidores y la infraestructura para intercambio de información remunerado en forma igual que la infraestructura de red, abrieron justamente, pusieron la llave correcta para abrir el problema. Y es que podemos tener datos de la demanda, podemos tener datos de la generación inmersa en los sistemas eléctricos, y la infraestructura provee todos los medios para captar la información y hacer las ofertas que los agentes comercializadores puedan hacer como les convenga y cómo les permita implementar sus estrategias. Dicho, y con esto concluyo, dicho de otra forma, la primera modernización que yo veo que hay que hacer en la distribución es separar los dos roles, separarlos bien, y cargarle a la infraestructura los medios que son necesarios para permitir que haya competencia en ese mercado. Si nosotros se lo cargamos eso a los comercializadores, no lo vamos a hacer nunca, ¿sí? Porque son mercados de nicho, ¿sí? Pero si de alguna forma lo podemos introducir gradualmente como elementos de infraestructura, vamos a generar justamente toda la, entre comillas, la infraestructura que permite seguridad, continuidad y transparencia en los mercados. Eso. Vania. Yo ahí, Eduardo, sí, estoy muy de acuerdo con lo que señala Pedro, y yo creo que dio la clave en un punto, que es que las empresas tienen que dedicarse a sus negocios. Sí. Si la mayor parte de los ingresos del core business de la empresa distribuidora viene por sus activos, por sus fierros, no tienen los incentivos en realidad a prestar un servicio de atención de calidad, a diferencia del comercializador, que no tiene activos. Su único activo es el cliente, un cliente que está migrando de un contrato a otro en plazos mucho más acotados, por pocos dólares. Entonces, ¿dónde está el valor que le tiene que agregar el comercializador? Es entregar servicios asociados, es ser una especie de partner, de asesor, de entregarle tecnología, de buscar otras lógicas. Es por eso que hoy en día los comercializadores, por ejemplo, están prestando servicios de eficiencia energética. En California vemos que los comercializadores operan como agrupadores de demanda con las VPP, las Virtual Power Plant, que se enlaza con lo que decía el profesor Luis al principio, que en el fondo es una red de baterías que son capaces de actuar coordinadamente para otorgar incluso energía y potencia a la red. ¿Ya? Eso por una parte. Entonces la distribuidora efectivamente se tiene que transformar en una plataforma de intercambios donde convivan todas las transacciones de las distintas lógicas operativas, de los distintos artefactos, y que permita que se desarrolle el mercado, pero con el foco en la calidad del servicio, no necesariamente en la calidad de atención, y tampoco con los incentivos, que no tienen los incentivos reales para incorporar estas nuevas tecnologías, como sí lo hacen los comercializadores. Luis. Sí, mira, yo quería enfocar desde otro punto de vista este tema. Primero, por una tendencia mundial, comillas, a lo verde, pongámoslo así, en los negocios. Cada vez más nosotros vemos las exigencias que tienen las inversiones, ¿cierto?, en distintos rubros, a que tú justifiques que tú tienes una huella de carbono baja, que tú estás, qué sé yo, con contratos de energía vienen de fuentes verdes, en fin. Entonces, hay una demanda clara por eso. Y yo creo que ahí la función de esto del comercializador, como queramos implementarla, digamos, puede ayudar bastante, porque el comercializador precisamente puede diferenciar entre quiénes son los proveedores, ¿cierto? Y puede celebrar contratos que estipulen, por ejemplo, que cierta empresa, por ejemplo, que se lleva de cemento, por decirte algo, su fuente de energía viene de energías renovables, que son estos clientes que tiene la comercializadora. Entonces, yo lo veo ahí un rol importante, pero también a ese mismo rol llevado a un nivel micro, digamos, de los clientes regulados de nosotros en las casas, digamos. Yo estoy seguro de que si tuviéramos nosotros la posibilidad, al menos a nivel domiciliario, de optar a veces por una tarifa tal vez un poquito más alta, pero verde, yo creo que habría gente que lo haría. Yo lo haría, personalmente. Entonces, yo también creo que ahí y eso empieza a dar señales hacia dónde movernos, digamos. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo realmente que el rol de la comercializadora, de ser mucho más activo, ¿cierto? De buscar contratos, de acercarse más a las necesidades que tienen los usuarios finales, creo que es muy importante y puede jugar un rol muy importante en la transformación energética que necesitamos todos. Eso.
Gracias. Gracias, Luis. Ya estamos en la hora. Tratamos de ser bien cumplidores con eso. Estamos demandando una hora de tiempo a las personas que nos están escuchando. Y en las palabras al cierre, yo voy a aprovechar de hacer un par de comentarios ya muy relacionados con la comercialización y con lo que se ha conversado. Uno de ellos es el tema del pastelero Tus Pasteles. Ya las empresas de distribución desde ASEN creemos que tiene que haber una separación estructural, ya entendiendo como separación estructural que este tipo de empresas solo pueden ver ya el tema de la red de distribución, ¿ya? Y nada más que eso, y que, tal como se señalaba, que tengan además inclusive el deber de atender los medidores, ¿ya? Y tomar las lecturas, etcétera. ¿Ya? Con lo cual se crea un campo plano para la competencia en la comercialización, ¿ya? Yo creo que ese es un tema que es central para ASEM. Y otro tema que también es súper relevante, ¿ya? Que tú también lo comentaste recién, Luis, ya que al señalar, mira, si yo tuviera la posibilidad de elegir qué tipo de fuente de energía me provea en mi casa, elegiría, aunque fuera un poco más caro, elegiría algo verde. Bueno, es algo que nosotros estamos viendo ya en nuestra gestión diaria, ¿ya? Gran parte, no toda, pero una buena parte de los contratos que se hacen piden, ¿ya? Que haya una certificación verde, ¿ya? Es decir, que la energía provenga, ¿ya? De fuentes renovables, ¿ya? Y también nosotros entonces estamos en una campaña para que más personas, más empresas puedan tener la libertad de elegir. Tú lo señalaste, Luis. Si yo tuviera la libertad de elegir, ¿ya? Creemos que una deuda que tiene el actual gobierno, ¿ya? Y administraciones anteriores es no haber avanzado y no estar avanzando ahora en tener esa libertad de elegir, ¿ya? Creemos que las condiciones están dadas para ir avanzando. Nosotros no pretendemos que sea de un día para otro el que todo el mundo tenga la oportunidad de elegir, pero sí creemos que es necesario empezar a avanzar para que los consumidores de energía, los consumidores de electricidad, podamos ir finalmente a tener la libertad de elegir qué tipo de energía queremos, con quién lo contratamos, ¿ya? Y vía ese camino de la libertad de elegir, creemos también que podemos avanzar más rápidamente en la transición energética, porque así como el profesor Vargas señala que él elegiría en su casa, aunque le costara un poco más, ¿ya? Energía que venga de fuentes renovables, yo creo que hay mucha gente ya en Chile que también lo haría, ¿ya? Y especialmente ahora en que los costos de tener esa energía renovable muchas veces es la misma o ligeramente superior, ¿ya? Por lo tanto, sería una buena manera de avanzar la transición energética. Bueno, entonces, oye, para cerrar, quiero agradecer de nuevo a don Luis, profesor de la Universidad de Chile, quien ha tenido la gentileza de preparar ahí una presentación para iniciar esta conversación, a Vania, también por su participación, y finalmente a Pedro, ya por el tiempo ahí que han dedicado a esta conversación. Muchas gracias a todos, ya, y esperamos verlo en una próxima oportunidad. Ya ha sido una conversación creo que bien interesante. Muchas Muchas gracias, gracias. Eduardo, y a todos los que Muchas gracias. participaron. Que estén Adiós. bien. Que esté Gracias, muy bien. gracias Rania, gracias Chao. Pedro, gracias Eduardo. Chao. Gracias. Chao. Adiós.